Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya estamos con la invitada de esta tarde. Ella se llama Elis del Bianco y nos va a contar toda su trayectoria como numeróloga. Ella ha sido docente, ya está jubilada, profesora de geografía, de matemáticas, y pues nos va a comentar toda la experiencia y la trayectoria en los números, lo que ella sabe y que hace actualmente. Así que bueno, ¿cómo estás, Eli? Muy bien, Ney. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí. Bueno, gracias. Anteriormente habíamos tenido una conversación para poder realizar esta entrevista y bueno, un montón de conocimientos tiene la señora Elis del Bianco. Así que bueno, cuéntanos, Elis, ¿cómo empezaste la trayectoria en la Bueno, yo a los numerología? 20 años, cuando empecé la universidad para estudiar geografía, empecé a estudiar astrología, pero por mi cuenta, porque en aquella época me daba mucho miedo entrar en lugares que fueran, qué sé yo, cosas. Además, en aquella época era como algo oculto. A los 20 años míos era eso, ¿qué es eso de la astrología? Y yo siempre leía a una astróloga muy famosa que fue acá en Argentina, que fue Lili Zulios, una húngara que había estudiado medicina en Alemania y que cuando vino a la Argentina quería seguir siendo médico, pero aquí la querían hacer empezar la facultad de nuevo. Entonces ella dijo, no, como en esa facultad en Alemania los médicos tenían por obligación estudiar astrología, se dedicó a la astrología y fue muy famosa acá en Argentina. Ella vino después de la Segunda Guerra Mundial, como vine yo. Yo vine después de la Segunda Guerra Mundial y tenía 8 años. Ahora tengo unos cuantos más. Yo puedo decir mi edad porque no tengo prurito con la edad. Al contrario, me encanta decir mi edad. Ah, buenísimo. Porque eso muestra, porque la gente ahora quiere ser joven. Y yo soy joven de espíritu, Claro. pero no joven ni en los huesos ni en la edad. Yo voy a cumplir 80 años, así que imagínate que desde los 8 años que tenía estoy en Argentina y tengo la ciudadanía argentina, por supuesto, porque para ejercer como profesora tuve que renunciar a mi de origen para poder acceder. Ahora todos pueden tener hasta 3 nacionalidades. Y a los 19 años tuve que renunciar para poder tener la ciudadanía argentina. Cuando vino la condonación, yo trabajaba tantas horas, que no tuve tiempo. Y después dije, ¿para qué? Si yo viajé siempre por todo el mundo con pasaporte argentino. No tenía problema, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Así que dije, no, ya está. Yo soy argentina por adopción, pero en realidad cuando escucho el himno, veo la bandera y todo para mí es Argentina. Aunque cuando yo voy a Italia, esas cositas de cuando uno era chico están todavía en el corazoncito. Claro, claro, por supuesto. Bueno, qué linda experiencia de extranjería, de migración ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos, también me gustaría saber sobre esa partida, lo que más realmente se puede recordar, ¿no? Se puede recordar un poquito, pero Sí, sí, a partir de los 8 años uno se puede. Yo me sí, acuerdo de a partir de los 4 años en adelante. sí, yo hice hasta tercer grado en Italia. Entonces, claro, me acuerdo todo. Yo hablo el italiano, hablo el dialecto de mi región. Cuando yo fui a Rumania, hablando mi dialecto y ellos el rumaní, nos entendíamos perfectamente. Hablándolo despacio, por supuesto. Claro. Pero cuando descubrí, el oído se hizo al rumaní, me di cuenta que podía hablar con mi dialecto. Y yo con los catalanes también.
porque estamos enfrente. Cataluña está enfrente de la Toscana. Entonces ahí podía comunicarme con mis compañeras, por ejemplo, que hablaban catalán. Qué divino, qué divino. Bueno, me encanta esa experiencia. Cuéntanos, ahora la numerología nos puede decir mucho Bueno, de la vida. Por ejemplo, ¿qué puede decir tu numerología sobre tu vida? ¿sobre la mía? Sí. Bueno, yo nací en Italia con un nombre y tenía un tipo de energía. Cuando vine a la Argentina me cambiaron porque no permitían en ese momento tener ese nombre y de Elisabetta me transformaron en Isabel. Y eso cambió mi forma de expresar el alma, la personalidad y el temperamento. Lo que no cambia nunca es el camino de vida, porque es la fecha de nacimiento, y el destino que uno tiene. Muy bien. El destino es el teorema de Pitágoras. Muy bien, ¿qué es? Matemática. Bueno, ¿de qué se trata más o menos? Es la numerología, obviamente de las personas, Claro. los nombres. Claro. El nombre y apellido es el alma como se manifiesta en esta encarnación. En otras encarnaciones, como tiene otros nombres y otros apellidos, las letras, o sea, cambia la manifestación del alma. No es que cambia el alma tiene todas las energías, del 1 al 9, pero en cada encarnación necesita expresar de una manera. En este caso mío, en esta encarnación, después de los 8 años, se manifiesta como un 9, el servicio a la humanidad. Sí. Y la personalidad 5 es el aventurero. El aventurero es el que investiga, el que se atreve, el que va. Por eso viajé por muchas partes del mundo. Qué lindo, qué lindo. Y además la investigación de saber muchas cosas que por ahí otros con otra energía no lo hacen. No. Esperan el resultado o que se lo digan. Yo no, yo siempre busqué la información y sigo buscándolo con mis 80 años. Sí, claro, por supuesto, porque también estamos viviendo un momento álgido a nivel mundial importante. Yo diría que histórico también. Esto va a quedar plasmado en la historia universal. Claro, lo que pasa es que estamos lo que se llama el final de los tiempos. ¿Qué es el final de los tiempos? A ver, nuestro sistema planetario recorre una órbita alrededor de una estrella que se llama Alción, que es de la constelación de las Pléyades. Esa órbita da vuelta cada 26.000 años alrededor de Alción. Y cada 26.000 años recorre las 12 constelaciones de estrellas. Pero la estrella Alción no está en el centro de la órbita, sino que está en una esquina de la órbita. Entonces, si yo pudiera dividir la órbita en dos, ¿qué determinaría? Que 13.000 años están en un lado y 13.000 años en otro. ¡Wow! Claro. 13.000 años el día, 13.000 años la noche. Porque cuando estamos muy lejos de la estrella Alción, sería lo que el invierno, digamos. Claro. Y cuando estamos muy cerca, el verano, para que se entienda geográficamente. Claro, sí, con las estaciones. Exacto. Cuando pasamos del día a la noche del conocimiento, fue cuando perdimos lo que llamamos el paraíso terrenal. Porque el día del conocimiento es el paraíso y la noche del conocimiento es el infierno. Yo siempre explico astronómicamente lo que es el pecado original que nos han dicho durante muchas vidas y que atormentó a muchas personas. El pecado original no es nada más que la mala utilización de la energía atómica por los científicos de aquella época, de la época de Leo, cuando la Tierra, el sistema, pasaba por la constelación de Leo. Ahí se produjo la caída del paraíso. ¿Por qué?
Leo representa la soberbia, ¿sí? Por eso la Biblia cuando habla de que la serpiente le dice a Eva, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios. ¿Y qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Es la energía. Entonces, al cometer ese error, la Biblia que dice, Adán y Eva fueron echados del paraíso. No fueron echados, cayeron de la quinta dimensión a la tercera dimensión. Y cuando dice que se vieron desnudos, ¿de qué se vieron desnudos? ¿Del cuerpo? No, perdieron la conciencia. O sea, que en el paraíso, ¿qué es? No es un lugar, es un estado de nuestro cerebro. La inteligencia y la conciencia. Hemisferio izquierdo, inteligencia, hemisferio derecho, conciencia. Y ahí caímos en lo que llamamos el infierno. Y tuvimos que recorrer 13.000 años de infierno, hasta que más o menos en el año 40, cuando nuestro sistema planetario, o sea, nuestro Sol, con todos los planetas, tocaron la línea imaginaria Leo-Acuario, ahí empezó la evolución para el día del conocimiento. ¿Por qué? Porque al cometer ese error, los científicos de aquella época hicieron caer un continente que es la Atlántida, o fue la Atlántida, y la central atómica todavía está activa. ¿Dónde? En el Triángulo de las Bermudas, muy cerca de mi país. De tu país de origen. De Venezuela. Sí, muy cerca. O sea, cerca de Miami, pero está en el Mar Caribe, claro, ¿no? Cerca del Mar Caribe. En el trópico. Exacto. En el trópico de Cáncer. En el trópico de Cáncer. Mira, yo nací en Cáncer, así que nací. Bueno, esa, digamos, central atómica todavía está activa. Por eso cada tanto desaparecían aviones y barcos, pero no desaparecían siempre. Ahora se sabe cuándo. Cuando la Luna pasa por sobre la central atómica, se produce un cambio de dimensión y ahí desaparece, porque no siempre desaparecían los barcos y los aviones. Claro. Quiere decir que esas personas están en otra dimensión. Bueno, todo eso pero ¿por qué durante 13.000 años no pudimos despertar la conciencia? Aun cuando en algunos momentos de la historia siempre encarnaban almas muy evolucionadas. Por ejemplo, Newton, Kepler, Leonardo da Vinci, los grandes pensadores eran seres iluminados, almas que ya venían para preparar al humano a evolucionar. El último que vino muy grande, ¿quién fue? Jesús. Jesús vino a enseñarnos a trabajar el cerebelo reptiliano. Tendríamos que entrar en otras cosas que no va en este momento. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Para que el hombre evolucionara, cuando te dan una cachetada, pone la otra mejilla. ¿Qué quiere decir? Se termina el problema. Pero el cerebelo reptiliano que tenemos hace luchar. Si vos me atacás, yo te contesto. Pero en este momento ya estamos entrando en lo que vino a enseñar Jesús, que es el cerebro nonato. Cuando te atacan, no te metas, no contestes. Entonces la cosa se termina. Es difícil. Claro. Hay veces que sí es difícil. Claro, pero hay mucha gente que ya lo practica eso. Yo lo practico, pero hay gente que la verdad que me hace difícil, se me complica la cosa. Y sí, además en este momento estamos al final de los tiempos. Claro. Y los que dominaron durante 13.000 años no quieren perder el poder. Por eso está sucediendo todo lo que está sucediendo.
Claro, por supuesto. Bueno, es súper interesante. Pero, ¿por qué llegamos a la línea Leo-Acuario? ¿Y por qué antes no? Porque yo te dije, ¿por qué antes no evolucionábamos el hemisferio derecho? Porque cuando caímos en la tercera dimensión, o sea, perdimos el paraíso, empezaron los miedos de la humanidad. El miedo es una proyección de nuestra mente. El miedo no existe, lo proyectamos. Todo lo que proyectamos, lo creamos. Totalmente, porque somos co-creadores. Y aparte estamos ya estamos en la era de Acuario. Tengo Claro. entendido, ya Claro, entiendo. ¿sí? Bueno, entonces, al crearlo, ¿qué hemos creado durante 13.000 años? Una capa de energía muy densa que los físicos llamaron manásico. Por eso no podía entrar al Sion. Pero cuando tocó esta línea imaginaria, más o menos en el año 40, empezó a abrirse esa masa de energía y empezó a entrar al Sion. Por eso empezó como un despertar. ¿Cuándo terminó de abrirse totalmente? En el 60. Por eso aparecen los hippies, la música rock. Son seres que vinieron a romper estructuras de 13.000 años. Y a partir de ese momento ya la vida no fue más la misma. Porque las dos generaciones sacrificadas fueron las del 40 y del 50. ¿Por qué? Porque hasta nosotros, yo siempre pongo un ejemplo práctico y visual para que se entienda. Nosotros, los del 40 y del 50, no pudimos hacer la ley del gallinero. ¿Cuál es la ley del gallinero? El de arriba pisa al de abajo. Ah, Entonces, cuando yo fui hija, mi mamá me dominó. Pero cuando mi mamá fue hija, la dominó su mamá. Cuando su mamá fue hija, la dominó su mamá. claro. O sea, La pirámide, como la pirámide, como la... No, es un escalón. Es un Ajá. escalón, no es la pirámide. Es un escalón. Porque sería la pirámide si yo pusiera también el otro lado de este lado. Pero es al revés, es una contraparte. Claro. Entonces, Una arriba y otra abajo. claro. Pero además, a partir del 60, ya las generaciones que vinieron a dominar a los otros. Entonces el escalón es al revés. Si acá yo tengo el escalón así, de este lado tengo el escalón así. Entonces los que bajan ahora vienen a dominar a sus padres. Pero el dominio no es como el dominio anterior. El otro era, tú tienes que hacer lo que yo digo. El cambio, el escalón actual, las almas que bajan ahora vienen a educarnos, vienen a enseñarnos, porque son almas más evolucionadas. Cada vez más, por eso los niños que vienen ahora son seres, pero súper... la gente me dice, son más inteligentes que nosotros. No, le digo, no son más inteligentes, son más conscientes, que es otra cosa, porque tienen ya más preparado el hemisferio derecho. Claro. Porque cuando lleguemos, dentro de unos miles de años, a la mitad de la órbita, al cuarto de la órbita, los dos hemisferios van a estar así. Ahora, en la tercera dimensión, la dualidad, negativo-positivo, pero cada vez el tiempo se va achicando, o sea, la grieta se va achicando, y cuando estemos en la cumbre del paraíso, los dos hemisferios van a trabajar al mismo tiempo. Inteligencia y conciencia, razonar con la inteligencia, decidir con la conciencia, pensar con la cabeza, decidir con el corazón. Por eso es tan importante en este momento desarrollar el hemisferio derecho. La gente me dice, ay, pero es difícil. Y le digo, no, es fácil. Tenés que desarrollarlo desarrollando la intuición. ¿Y cómo se desarrolla la intuición? Con la meditación. Lo único que hay que hacer es meditar. Y me dicen, ay, pero el pensamiento viene. Claro que viene.
porque nos entrenaron para ello. Claro, tenemos sus patrones. ¿Por qué nos todo. entrenaron? Porque nos obligaron a escribir y a comer con la izquierda, con la derecha. La derecha. Los nervios de la derecha se entrecruzan en el cerebelo y activaron el cerebro izquierdo. Ahora tenemos que aprender A usar las dos. a usar mucho más, por ejemplo, las personas mayores que estaban acostumbradas a escribir, a ver, probar con la mano izquierda. Por eso hay tantas seres ahora que son zurdos. En mi época había pocos zurdos, muchos diestros, pero ahora bajan muchos almas que vienen ya con el cerebro derecho trabajado, evolucionado. Por lo tanto, vos vas a ver cantidad de personas que comen y escriben con la izquierda. Muy bien. Yo uso las dos. Claro, bueno. Pero nací con la derecha, o sea, Claro. escribiendo con la derecha. Claro, Y aprendí así, pero yo uso las dos. Hoy en día. hoy en día. Cosa que no hacía antes. Claro, ¿por qué? Porque no solamente los chiquitos que vienen ahora, las almas que vienen ahora, hay personas mayores que ya tienen más evolución y ya tienen más evolucionados filamentos de ADN. Okay. Cuando Dios nos creó con 12 filamentos de ADN. Cuando estábamos en lo que llamamos el paraíso, éramos con los 2 hemisferios y teníamos 12 filamentos de ADN. Cuando caímos en la tercera dimensión, se nos cortaron 10 filamentos y quedaron 2 para poder nacer, crecer, vivir, pero sin saber de dónde veníamos. Eso lo descubrieron los genetistas nuestros, descubrieron el ADN en un momento determinado y vieron que había 2 filamentos y todo lo otro decían, ¿qué será? Basura es. Pensaban que un virus, una bacteria hubiera modificado algo. De pronto aparece un señor Sitchin, que era un antropólogo que sabía leer el sumerio, y en las tablillas sumerias está escrita nuestra creación. Totalmente. Pero no como nos creó el verdadero Dios, sino como somos ahora, que son a través de los reptilianos. Por eso nos pusieron un cerebro reptiliano. Mezclaron su ADN con el homínido que había en la Tierra. ¿Sí? Y entonces nuestro cuerpo es carbono, es como la Tierra. Okay. Por eso tenemos que ahora ir al silicio. ¿Y qué comidas da el silicio? O sea, son con silicio, frutas y verduras. No podemos comer más carnes, porque la carne, especialmente el animal, vos lo matás y el animal tiene miedo. Claro, sufre en el momento que... Claro, porque el animal percibe más que nosotros, tiene una amplitud de onda mayor que el nuestro. Escucha y ve cosas que nosotros no vemos. Hay experimentos en Estados Unidos, yo eso lo relataba con mis alumnos del secundario, cuando era jovencita, que estaban experimentando con una lechuga en un laboratorio. Entonces le pusieron un sensor y atado a un osciloscopio, como si hicieran una del corazón, ¿cómo es? Un examen de... Sí, bueno, igual. Cardiológico. Sí, entonces... Un cardiograma. No, un Un electrocardiograma. Bueno, ponele. Hay varias cosas. Sí, porque sí, hay electro y te hacen también radiografía, entonces puede ser eso. Entonces hacían entrar a una persona con un cigarrillo prendido con el pensamiento de quemarla a la lechuga.
y vos veías como el osciloscopio hacía esto, se movía, como con miedo. Después hacían entrar a otra persona con un pensamiento de amor y el osciloscopio iba así, despacito. Claro. Quiere decir que las plantas tienen vida, tienen Sí, energía. claro, todos son seres vivos. Son también. seres vivos. Y además ese experimento también, o esas pruebas, también lo han hecho con el agua. El agua, por ejemplo, tú pones dos vasitos llenos de agua, pones un pensamiento negativo y otro positivo. Y forma figura. Y forma figuras. Sí. Y el negativo se pudre. Sí. Sí. Eso, Masaru Emoto, un gran científico. Claro, él fue. Sí. Exacto, que ahora ya no está, pero él trajo, inclusive mi hermano fue a un encuentro con Masaru Emoto y contaba cómo era, porque todo es vibración, todo. Yo tomo unas gotas que se llaman homeofónicas. Un médico argentino, que es músico también, hizo como si fueran las flores de Bach, Claro. pero con notas musicales. Claro. ¿Por qué? En la columna, de la cintura para abajo, domina el do, re, mi, de la cintura hasta el cuello, fa, sol, la, y esto es el si. Claro. O sea que todo en el universo es energía, todo es música. Si vos ya tuvieras despierto el campo auditivo como tiene el perro y el gato, escucharía mi música, porque todos somos una partitura musical. Todos somos una combinación numérica, porque los números son música. Claro, también. Las partituras alemanas antiguas no tenían notas musicales como do, re, mi. Tenían 1, 2, 3, 4, hasta 9. O sea que cuando yo yo doy clase de numerología y les digo a las alumnas que a mí los números me hablan, y ellas me dicen, ¿cómo puede ser que te hablen? No es que me habla el número. El número me conecta con mi yo superior, que es el octavo chakra. Y el octavo chakra está unido al campo universal, que es Dios. Y entonces recibo la información. Claro. Porque no siempre un 2 tuyo no es igual a un 2 de la otra persona. Eso lo practiqué mucho como profesora. Porque yo hacía de los chicos y decía, este alumno tiene este 6, este también tiene este 6, pero no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo buscaba. No es lo mismo un 6 que viene del 15 que un 6 que viene del 24. Ah, ok. Un 6 que viene del 15 de la suma, ¿no? Es la magia negra. Porque todo el mundo dice, ay, tiene un 6, qué lindo. Es el amor, la comprensión, la armonía. No es tan así. Y en cambio, el 6 que viene del 24 es Caín. Wow. Bueno, ya entrando en materia, bueno, es que todo está relacionado. Realmente todo en el universo está relacionado. Y todos somos vibración, obviamente. Me gustaría preguntar sobre la resonancia de Schumann, ¿no? Porque como todos somos vibración, realmente nos afecta al ser humano, positivo o de forma negativa. Bueno, eso fue en el 40, cuando empezó a moverse esa energía. Porque durante miles de años la Tierra vibró a 7.8 Hz, que es una medida de velocidad. Y de pronto aparece un físico, Schumann, que él estaba estudiando esa velocidad y veía que él ahora la medía y estaba en 12 Hz. Entonces empezó a estudiar. De pronto aparece el calendario maya al vulgo, o sea, a todo el mundo. Claro. Y los mayas dijeron en su época que cuando la Tierra llegue a 13 Hz va a salir disparada a la cuarta, quinta dimensión. ¿Y eso cuándo pasó? El 21 de diciembre del 2012. Por eso la gente decía que se iba a terminar el mundo. Y el mundo no se termina, por lo menos por ahora. Claro. Porque nosotros
A ver, todo en el universo gira en espiral. Sí. Todo. Los planetas, las estrellas, las galaxias. Y nuestra evolución es en espiral. ¿Sí? Sí. Cada vida que tenemos va aumentando, o no, si nos portamos mal, no, la sabiduría, la comprensión. Entonces somos seres que hace miles de años que estamos en la Tierra, Claro. que como bajamos, vamos a decir encarnamos en un cuerpo físico, como bajó la energía, tuvimos que aprender. Por eso el homínido después fue evolucionando y cada 26.000 años sucede lo mismo. Nosotros, según los mayas, somos el quinto sol, ¿no? O sea, la quinta raza en el planeta. Hubo 4 razas anteriores que cuando llegaron a este punto, que estamos nosotros, 3/4 partes de la población se destruyó. Claro. Y los remanentes empezaron otra vez la vuelta. ¿Sí? Y la quinta raza es el Homo sapiens, el hombre que sabe. Pero cuando pase todo lo que tiene que pasar, la otra raza, la sexta raza, el sexto sol, va a ser el hombre universalis, o sea, el que va a viajar por las estrellas. Muy bien, muy interesante. Entonces, con toda esta información de sus conocimientos que me encantaron, cuéntenos cómo puede afectar a la vida de una persona los números, su fecha de nacimiento. Claro. Y, bueno, no sé si quiere decir la suma, pero creo que... A ver, la fecha del año, ¿no? A ver, el alma, cuando tiene que volver, elige la vasija donde entrar. Todo. La madre. Por eso lo importante es la madre. El padre acompaña, o sea, es necesario el padre para que pueda entrar la energía. Pero la que lleva 9 meses es la mamá. Claro. Entonces, el alma elige la madre, momento histórico, situación geográfica. O sea, que esta pandemia, o pandemia, como muchos le dicen, la elegimos nosotros. Nosotros elegimos estar acá, en este momento. En este momento. Bueno, a prepararse, señora. Ok. Claro, nadie está en un lugar equivocado. Todos nacemos en el lugar que nos corresponde para nuestra evolución.